Buenas noches con todos, soy la doctora Yadira Sánchez. Vamos a continuar las clases de anatomía radiológica del abdomen, para lo cual vamos a dividir los órganos abdominales en sistemas. Esto nos va a permitir hacerlo de una forma más didáctica. Vamos a utilizar ilustraciones, como podemos ver aquí, y los estudios de imagen. Recordemos que la anatomía macroscópica nos permite hacer divisiones topográficas o regionales de los órganos abdominales, y esto nos permite que podamos identificarnos o ubicarnos mejor con una visión en 3 dimensiones de los órganos que se encuentran en esta parte del cuerpo. Podemos decir que, para recordarlo nada más, porque esto ya lo hemos visto, pero para recordarlo podemos recordar que existen varios compartimentos que van a ser divididos por líneas imaginarias, en el que vamos a encontrar en el hemiabdomen superior. Vamos a encontrar 3 compartimentos que van a ser el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. En la mitad o en el intermedio del abdomen vamos a encontrar 3 compartimentos también, que van a ser el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Y hacia la parte inferior, en la pelvis, vamos a encontrar la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. En esta imagen que tenemos acá, que es una radiografía, pero que está hecha por tomografía, esto es un topograma o una imagen localizadora, es la que nos permite hacer una planificación de lo que va a ser el estudio tomográfico posterior. Lo coloqué en este apartado porque tenemos un paciente que tiene una distensión abdominal que nos permite identificar con bastante claridad los órganos del sistema digestivo, y nos permite ver cómo están distribuidos dentro del cuerpo, que es algo similar a lo que podemos ver acá. Esta sombra que vemos aquí es la silueta hepática. Aquí tenemos el vaso. Acá los órganos del tubo digestivo, como son el intestino delgado, el estómago, lo vemos en esta zona, pero contiene líquido, por lo que no podemos ver la cámara gástrica muy claramente, únicamente vemos gas a este nivel. Entonces podemos ver aquí órganos de las asas del intestino delgado. El duodeno no lo podemos ver con claridad, pero sí podemos ver el yeyuno en esta zona y el ilion a este nivel. Estas asas normalmente no deben contener gas, pero en este paciente, por un proceso patológico, están con gas en este momento y nos permiten verlas. Luego vamos a tener el intestino grueso, el colon, en todas sus porciones, que ya las vamos a ir analizando una por una. Sabemos que el aparato digestivo consta de un tubo digestivo como tal y de ciertos órganos accesorios. Este aparato digestivo es un tubo músculo membranoso de unos 9 metros aproximadamente. Recordemos que estas medidas de las que estamos hablando en este momento y que vamos a ir hablando posteriormente van a depender de la talla del paciente, pero vamos a irles dando algunas medidas que son los promedios de estos órganos. Son, como decíamos, aproximadamente estos 9 metros de largo, que se extienden desde la boca hasta el ano, y está revestido en toda su extensión por una membrana mucosa. Recibe diferentes nombres en las diferentes partes de su curso: su inicio en la boca, la faringe y el esófago, que son las partes del tubo digestivo que van a transportar el alimento hacia el estómago, en el que se almacenan por un tiempo relativamente corto y en el que también tienen lugar las primeras etapas del proceso de la digestión. Al estómago le sigue el intestino delgado, que se divide para efectos descriptivos en 3 partes. Como sabemos, son el duodeno, el yeyuno y el ilion. El intestino delgado termina en el intestino grueso, que está formado por el ciego, el colon con sus diferentes partes, como son el colon ascendente, el transverso y el descendente. También va a estar constituido por el recto y al final por el canal anal, que va a terminar en la superficie del cuerpo a través del ano.
Los órganos accesorios, que como podemos recordar, los órganos accesorios del tubo digestivo van a ser los dientes, los 3 pares de glándulas salivales, como son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, el hígado y el páncreas, que son 2 grandes glándulas que se ubican en el abdomen, cuyas secreciones, además de las diminutas glándulas de la pared del tubo digestivo, van a ayudar en el proceso de la digestión. El primero de los órganos de los que vamos a hablar va a ser el esófago. A pesar de que existe únicamente una pequeña porción que se encuentra en el abdomen, creo que es importante que lo analicemos. Ya se mencionó en una clase anterior que tomográficamente es muy poco visible el esófago. Es por eso que traje varias imágenes que nos pueden ayudar un poquito a identificarlo en tomografía. Como les decía, a pesar de que al estar colapsado como es el común de este órgano, no lo vamos a poder analizar. Como sabemos, el esófago es un canal muscular de unos entre 23 y 25 centímetros de largo, que se extiende desde la faringe hasta el estómago, como podemos ver aquí. Comienza en el cuello, tiene una porción cervical en el borde inferior del cartílago cricoides, opuesto a la 6ª vértebra cervical. Desciende a lo largo de la columna vertebral a través del mediastino, pasa a través del diafragma y entra en el abdomen a terminar en el cardias a nivel del estómago. Más o menos esto se ubica frente a la 11ª vértebra torácica. La dirección general del esófago es vertical, pero presenta 2 ligeras curvas en su curso, que van a corresponder a la columna cervical y a la columna dorsal. Desciende a lo largo de la columna y va a terminar, como decíamos, en el cardias. En su comienzo se coloca a nivel de la línea media, a nivel cervical, pero se inclina hacia el lado izquierdo, hacia la raíz del cuello, pasa gradualmente de nuevo a la línea media, a nivel de la 5ª vértebra torácica, y finalmente desciende hacia la izquierda a medida que avanza hacia el hiato esofágico en el diafragma. El esófago también presenta flexiones anteroposteriores, como habíamos mencionado, que van a corresponder a las porciones cervical y torácica de la columna vertebral, y recordemos que es la parte más estrecha del tubo digestivo y está más contraída en su comienzo y en el punto donde atraviesa el diafragma. Aquí tenemos, como les mencionaba, algunos estudios de imagen. El primero que podemos analizar es este de acá, que es un estudio de rayos X, se llama esofagograma. Es un estudio que, a pesar de que existe la tomografía, que existe la resonancia magnética y varios métodos de imagen, no ha podido ser suplantado. Como les decía, la tomografía permite ver muy poquito del esófago en condiciones normales. Entonces, para valorarlo, el esofagograma sigue siendo un estudio muy útil, porque es un estudio en tiempo real en el que le damos al paciente un bolo de bario, en este caso, que va a simular el bolo alimenticio, y nos va a permitir dibujar la luz de este órgano. Entonces podemos ver la dilatación, el calibre del órgano, podemos ver si existen imágenes que estén disminuyendo la luz o que sean imágenes de adición como divertículos. Nos permite ver esa enfermedad que la conocemos, que es la calasia, en la que hay una dilatación importante y gradual, paulatinamente mayor del esófago. En esta imagen tomográfica tomada del internet, en realidad podemos ver que existe una obstrucción o una lesión ocupante a nivel distal del esófago, y esto hace que el esófago se dilate. Por eso lo podemos ver. Aquí tenemos un poquito de líquido y acá tenemos aire. Entonces podemos observar que por esta obstrucción que existe se dilató. Acá tenemos otro paciente en el que el esófago se lo puede ver contraído, pero tiene esta imagen
hiperdensa en su interior que corresponde a una sonda nasogástrica. Es por eso que podemos darnos cuenta con facilidad en dónde se encuentra este órgano, y aquí hay una pequeña cantidad de gas. Otro órgano del que vamos a hablar en este momento es el que continúa al esófago. Aquí podemos ver la porción abdominal del esófago, que es entre 2 y 3 centímetros aproximadamente, y su unión con el estómago. Este órgano, que en condiciones fisiológicas puede estar distendido cuando tenemos alimento, puede estar colapsado luego de que se ha evacuado, es un poco subjetivo. Para poderlo valorar en tomografía vamos a necesitar que se encuentre con contenido para poder valorar sus paredes o su morfología. Hablemos primero de la anatomía normal. En esta ilustración tomada de Imayos podemos ver que existe, podemos analizar las diferentes partes, conocerlas o familiarizarnos con las diferentes partes del estómago. Aquí podemos ver la unión entre el esófago y el estómago, que es el cardias. Y aquí está su orificio. Esta imagen de aquí es la cisura cardial. Acá tenemos el fornix. Este es el fondo gástrico, la curvatura mayor del estómago. Podemos ver la mucosa y la submucosa. Hacia acá tenemos la curvatura menor, la cisura angularis y el canal pilórico. Se ha resecado la pared anterior del estómago y esta es la pared posterior. Como la podemos ver, es rugosa, como podemos correlacionarlo con esta imagen de la tomografía. Y aquí está el canal gástrico. Hacia este extremo, que es el píloro, que ya se ubica, si trazamos imaginariamente la línea media a este nivel, podremos ver que el cardias está hacia el lado izquierdo y el píloro hacia el lado derecho. Aquí tenemos el píloro, el esfínter pilórico, la mucosa, la submucosa, y acá ya tenemos la primera porción del duodeno. En tomografía, como les mencionaba, tenemos que lograr una distensión de este órgano para que podamos analizar sus paredes, su morfología. En este caso tenemos un estómago con una pequeña cantidad de líquido en su interior, y acá hay gas, una cámara gástrica. Como el paciente está en decúbito dorsal, el gas va a ir hacia la parte superior. Este es un estudio tomográfico contrastado en un corte axial. Todos estos son cortes axiales y vamos a ver diferentes distensiones del abdomen. Aquí, como les mencionaba, tenemos una pequeña cantidad de líquido y gas hacia la parte anterior. Aquí el estómago está un poco más distendido, igual con líquido, con un contraste neutro, que es el agua en este caso. Y podemos ver las paredes, que como ya hay una mayor distensión gástrica, podemos dibujarlas mejor, y al utilizar un medio de contraste intravenoso podemos dibujarla de mejor forma y ver si existe algún engrosamiento de la pared. Hacia este nivel lo vemos engrosado porque la distensión es menor, entonces no podemos valorar adecuadamente esta zona de las paredes. Y acá tenemos una tomografía en un corte axial, como ya mencionamos, en el que no tenemos contraste intravenoso. No podemos visualizar la vascularización de los diferentes órganos y tampoco de la pared gástrica. Es por eso que no podemos asegurar si esta pared se encuentra en condiciones normales o no. En estas imágenes podemos ver el estómago en otros momentos de su distensión. En esta imagen parcialmente distendido podemos ver contraste neutro, el gas de la cámara gástrica, y aquí podemos ver las paredes. Al no tener contraste no podemos definirlos adecuadamente, nos impresiona que están homogéneas, que están de un grosor constante. Sin embargo, al no tener contraste, esto no es totalmente real. Acá tenemos otra imagen en un corte coronal en la que vemos una distensión mayor del estómago con contraste
neutro también. Me parece que tiene una pequeña cantidad de contraste positivo, pero no igual que lo que tenemos acá en las asas intestinales. Y aquí tenemos el contraste negativo propio del tubo digestivo. El siguiente órgano que vamos a valorar va a ser el intestino delgado. Como recordamos, ya mencionamos hace un momento, está constituido por duodeno, yeyuno e ilion. El duodeno va a continuarse luego del estómago, se une al estómago por el píloro. Sabemos que en general el intestino delgado es un tubo que se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal, donde termina en el intestino grueso. Mide unos 7 metros aproximadamente de largo, gradualmente disminuye de tamaño desde su inicio hasta su terminación. Está contenido en la parte central e inferior del abdomen y está rodeado por arriba y a los lados por el intestino grueso. Una parte se extiende por debajo de la abertura superior de la pelvis y se encuentra frente al recto. Está en relación al frente con el epiplón mayor, del que ya habíamos hablado, y en las paredes abdominales en la parte anterior. Y está conectado o unido a la columna vertebral por el pliegue del peritoneo, que es el mesenterio. El intestino delgado se puede dividir en 3 porciones, como ya mencionamos. El duodeno ha recibido su nombre por tener aproximadamente la misma longitud que el ancho de 12 dedos, 25 centímetros. Es la parte más corta, más ancha y más fija del intestino delgado y no tiene un mesenterio, ya que está cubierto solo parcialmente por el peritoneo. Su curso presenta una curva notable, algo de la forma de un círculo imperfecto, de modo que su terminación no está muy lejos de su punto de partida. En el adulto, el curso del duodeno es el siguiente. Comienza en el píloro, pasa hacia atrás y hacia arriba, y hacia la derecha por debajo del lóbulo caudado del hígado. Está el cuello de la vesícula biliar variando ligeramente en dirección hacia según el grado de distensión que presenta el estómago. Luego toma una curva pronunciada y desciende por el margen derecho de la cabeza del páncreas. Por una distancia variable, generalmente está al nivel del borde superior del cuerpo y de la cuarta vértebra lumbar. Ahora va a tornarse o a constituirse la segunda curva y pasa de derecha a izquierda a través de la columna vertebral o por delante de la columna vertebral con una ligera inclinación hacia arriba, y en el lado izquierdo de la columna vertebral asciende unos 2.5 centímetros aproximadamente y luego termina frente a la segunda vértebra lumbar en el yeyuno. Al unirse con el yeyuno, gira bruscamente hacia adelante formando un ángulo o el ángulo duodeno-yeyunal. De la descripción anterior se verá que el duodeno puede dividirse en 4 porciones, que sería una porción superior, descendente, horizontal y ascendente, lo que conocemos como la primera, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. El duodeno es un órgano que es también poco visible en los estudios tomográficos, para lo cual es necesario hacer estudios especiales en el que podamos distender este órgano. Se administra contraste, preferiblemente neutro, para valorar el duodeno, y se administra contraste intravenoso para poder reforzar o resaltar sus paredes. En este caso podemos ver un paciente que con la distensión abdominal de la que ya habíamos hablado, nos ha permitido o hemos logrado presentar o pacificar sus paredes, su luz con contraste positivo. Entonces aquí podemos ver lo que ya habíamos mencionado, esta curvatura. Aquí tenemos la cabeza del páncreas y podemos ver la primera porción o bulbo duodenal, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno. Esto no es algo que se vea con frecuencia, muchas veces es necesario hacer una enteroTAC para poder valorar este órgano con mayor claridad.
Acá tenemos una imagen en la que podemos ver una de las porciones del duodeno y acá la porción, la tercera porción del duodeno. El órgano que continúa al duodeno es el yeyuno. Tiene un diámetro de unos 4 centímetros aproximadamente, está más vascularizado, presenta unos pliegues circulares que son las válvulas conniventes en su membrana mucosa, son grandes, están densamente colocados y sus vellosidades son más grandes que en el ilion. Los nódulos linfáticos agregados están casi ausentes en la parte superior del yeyuno y en la parte inferior se encuentran con menos frecuencia que en el ilion. Aquí podemos ver el yeyuno, todas estas asas que se encuentran localizadas en el hemiabdomen derecho, casi por completo en el hemiabdomen derecho. Como decíamos, para poder valorar su pared, el contraste intravenoso nos ayuda mucho con contraste neutro en su interior. Podemos ver aquí las válvulas conniventes muy pegaditas, muy densas en lo que corresponde a sus paredes. El siguiente órgano que vamos a valorar es el ilion. Este órgano, como podemos ver, es la continuación, se encuentra a este nivel, este es su meso, se encuentra a este nivel. Es estrecho, es un órgano estrecho que tiene un diámetro de unos 3.7 centímetros, 3.7 centímetros en el diámetro. Sus capas son más delgadas y menos vascularizadas, como habíamos mencionado, que las del yeyuno. Posee pocos pliegues circulares. Acá lo podemos ver. Son más pequeños y desaparecen por completo hacia su extremo inferior. Pero los nódulos linfáticos agregados, que son las placas de Peyer, son más grandes y numerosos. El yeyuno ocupa en su mayor parte las regiones umbilical e ilíaca izquierda, mientras que el ilion ocupa principalmente las regiones umbilical, hipogástrica e ilíaca derecha a nivel de la pelvis. La parte terminal del ilion generalmente se encuentra en la pelvis, desde la cual asciende sobre el psoas derecho y los vasos ilíacos derechos y termina en la fosa ilíaca derecha abriéndose en el lado medio del comienzo del intestino grueso. Vamos a hablar sobre este orificio en la siguiente diapositiva, que es valorado tomográficamente en algunas ocasiones. Como podemos ver en esta diapositiva, tenemos la correlación entre la ilustración y las imágenes tomográficas en corte sagital con contraste intravenoso, en el que podemos ver el meso, como ya habíamos mencionado en el primer video, y las asas del ilion, y acá tenemos asas de yeyuno. ¿Qué podemos verlas acá? Aquí tenemos asas de ilion y aquí algunas asas de yeyuno. Acá tenemos una imagen un poquito más sagital, en la que ya no vemos a la aorta y continuamos viendo estas asas. Podemos ver el meso, que ya lo conocemos, con sus vasos que lo están transitando. Acá tenemos la imagen que les había mencionado del orificio ilial y de la válvula iliocecal. El extremo inferior del ilion termina abriéndose. Es el llamado orificio ilial o el orificio de la papila ilial hacia la parte anterior y posterior del intestino grueso. Hacia la parte medial y posterior del intestino grueso, en el punto de unión del ciego con el colon ascendente. La apertura está protegida por una válvula, que es la válvula iliocecal, que consta de dos segmentos o labios que se proyectan hacia la luz del intestino grueso. Y acá podemos verlo en este paciente en el que hay un engrosamiento del ilion, y por eso es más fácil que lo podamos ver. Vemos cómo se encuentran los labios protruyendo hacia la luz del ciego. El ilion va a continuarse con el ciego
que es el comienzo del intestino grueso. Es una gran bolsa ciega situada por debajo de la válvula iliocecal. Su extremo ciego está dirigido hacia abajo y el extremo abierto se encuentra hacia la parte superior, está comunicándose directamente con el colon, del cual esta bolsa ciega parece ser el comienzo o su cabeza, y por eso se le aplicó el antiguo nombre de Caput caecum coli. Su tamaño es estimado de diversas formas y por diversos autores, pero en promedio puede decirse que mide unos 6.25 centímetros de largo y unos 7.5 centímetros de ancho. Se sitúa en la fosa ilíaca derecha, por encima de la mitad lateral del ligamento inguinal. Descansa sobre el ilíaco y el psoas mayor y suele estar en contacto con la pared abdominal anterior, pero el epiplón mayor, y si es que el ciego está vacío, algunas espirales del intestino delgado pueden encontrarse frente a él. Como regla general, está completamente envuelto por peritoneo, pero en un cierto número de casos, un 5%, según algunos autores, el recubrimiento peritoneal no está completo, por lo que la parte superior de la superficie posterior está descubierta y conectada con la fascia ilíaca a través de tejido conectivo. El ciego se encuentra vastamente libre en la cavidad abdominal y disfruta de una actividad considerable de movimiento, por lo que puede herniarse por el canal inguinal derecho y ocasionalmente se encuentra dentro del contenido de una hernia inguinal en el lado izquierdo. Aquí también vamos a hablar del apéndice vermiforme, que es un tubo largo, estrecho, en forma de un gusano que comienza en lo que originalmente era el apéndice ciego, y puede pasar en una o varias direcciones: hacia arriba, detrás del ciego, a la izquierda, detrás del ilion y en el mesenterio, o hacia abajo en la pelvis menor. Varía de entre 2 a 20 centímetros de largo, siendo su promedio de hasta unos 6 milímetros. Es retenido en su posición por el pliegue del peritoneo, que es su meso. El canal es pequeño, se extiende a todo lo largo del tubo y se comunica con el ciego por un orificio que se coloca debajo y detrás de la abertura iliocecal. La capa submucosa contiene una gran cantidad de tejido linfoide que hace que la membrana mucosa se abulte hacia el lumen y por lo tanto haga que este último tenga un tamaño pequeño y una forma irregular. En esta imagen, en un corte tomográfico, una reconstrucción coronal de una tomografía de abdomen, podemos observar aquí el ciego. Como habíamos mencionado, tiene un rango de movilidad muy variado, muy elevado. Y en este caso he escogido esta imagen porque podemos ver el apéndice en gran parte de su extensión. Lo podemos ver con gas, es un apéndice normal. En muchas ocasiones, para la valoración de procesos inflamatorios apendiculares, se nos solicita tomografía cuando la ecografía puede ser no concluyente. Por ejemplo, cuando el apéndice tiene una posición retrocecal, en la ecografía, por la presencia de gas en el colon, no puede valorarlo, entonces suele ser necesario hacer una tomografía. En este caso es un paciente que se realizó por otros motivos su estudio tomográfico, en el que podemos ver con claridad el apéndice, que se está dirigiendo hacia la línea media, dirigiéndose hacia abajo y hacia la línea media. El colon ascendente es de menor calibre que el ciego, al que lo continúa. Se dirige hacia arriba hasta la superficie inferior del lóbulo derecho del hígado, a la derecha de la vesícula biliar, donde se aloja en una depresión poco profunda, la impresión cólica. Aquí se va a doblar de una forma brusca o abrupta hacia adelante y hacia la izquierda, formando el ángulo cólico derecho o ángulo hepático. Aquí podemos ver el colon ascendente y su terminación a nivel del ángulo hepático.
he creído conveniente traer estas imágenes. Esto es un estudio también de rayos X, es una fluoroscopía de un estudio llamado colon por enema, en el que colocamos contraste a nivel del recto, contraste positivo, varitado generalmente, y por el que va a ascender este contraste, va a opacificar la luz del tubo digestivo, y aquí podemos ver el órgano que estamos mencionando. Aquí está el ciego, aquí hay un muñón del apéndice, y vemos el colon ascendente en toda su extensión con sus austras y su luz, sin defectos de represión ni imágenes de adición. Y vemos a este nivel, como habíamos mencionado, por debajo del hígado, del lóbulo derecho, el ángulo hepático del colon. Aquí podemos ver otra imagen. En la imagen anterior teníamos un doble contraste, es decir, teníamos contraste positivo, el varitado que les había mencionado, y también se ha colocado una cantidad de gas que permite que se pueda diferenciar la mucosa. En este estudio podemos ver, en cambio, únicamente contraste positivo. No podemos ver la luz porque estamos ocupando toda la... No podemos ver la mucosa, perdón, porque estamos ocupando toda la luz con contraste positivo. En este estudio se me olvidaba mencionar que tenemos contraste que ha pasado hacia el intestino delgado. Esto quiere decir que la válvula ileocecal no estuvo competente y permitió el paso de contraste de forma retrógrada hacia su luz. Aquí tenemos un estudio especial, es una enteroTAC en la que se ha colocado contraste neutro, y podemos ver las paredes, la diferencia entre las paredes del yeyuno con las válvulas conniventes y el colon con sus austras. Existe diferencia, lo que nos permite identificar estas dos estructuras. El siguiente órgano del que vamos a hablar es el colon transverso. Como habíamos visto en las ilustraciones, el colon transverso va a continuar al colon ascendente, luego del ángulo hepático va a continuar, tiene una disposición transversal, como su nombre lo indica, que recorre desde el lado derecho hacia el izquierdo del abdomen. Es la parte más larga y móvil del colon. Pasa con una concavidad descendente desde el hipocondrio derecho, como mencioné, a través del abdomen, frente a los límites de las zonas epigástrica y umbilical, hacia el hipocondrio izquierdo, donde se curva bruscamente sobre sí mismo debajo del extremo inferior del vaso, formando el ángulo cólico izquierdo o ángulo esplénico del colon. En su curso describe un arco cuya concavidad se dirige hacia atrás y un poco hacia arriba. Hacia su extremo esplénico a menudo hay una curva abrupta en forma de U que puede descender por debajo de la curvatura principal. Está revestido casi por completo por el peritoneo y está conectado al borde inferior del páncreas por una duplicación grande y ancha de esa membrana, que es el mesocolon transverso. Las imágenes que les he traído es una imagen axial, una tomografía sin contraste, en la que podemos ver cómo el colon va desde la derecha hacia la izquierda del abdomen. Acá tenemos otra imagen en la que hay una mayor distensión con gas de esta estructura, y podemos ver unas pequeñas cantidades de líquido también a este nivel. Y tenemos esta imagen que es un estudio especial, una tomografía que es una colonoscopía virtual o una colografía por TAC, en la que se ha insuflado aire dentro del colon. Aquí podemos ver la sonda. Se ha insuflado aire y hemos podido distender completamente a todo el marco colónico. Acá tenemos otra reconstrucción en 3 dimensiones en la que podemos ver esta misma estructura. Y una particularidad de este examen es que podemos hacer una navegación virtual por su luz y podemos encontrar alguna lesión dentro de él, como pólipos que podrían ser tratados posteriormente.
Entonces aquí tenemos las imágenes en la adquisición axial, las reconstrucciones en coronal, en sagital, la reconstrucción volumétrica, y podemos ver cómo se recorre toda la luz del intestino, y esta es la reconstrucción que nos da el equipo. El colon descendente es esta estructura que podemos ver aquí, que continúa el ángulo esplénico, pasa hacia abajo y atrás a nivel del hipocondrio izquierdo y en la región lumbar a lo largo del borde lateral del riñón izquierdo. En el extremo inferior del riñón izquierdo gira medialmente hacia el borde lateral del psoas y luego desciende hasta la cresta ilíaca, donde va a terminar uniéndose o continuándose con el colon sigmoide. Es de menor calibre y está situado más profundamente que el colon ascendente, y con mayor frecuencia se cubre con peritoneo en su superficie posterior que el colon ascendente. Delante del colon descendente vamos a encontrar algunas espirales del intestino delgado, del yeyuno en especial. El siguiente órgano del que vamos a hablar es del colon sigmoide. Aquí tenemos algunas imágenes que nos van a permitir identificarlo de una mejor manera. Está ubicado en la fosa ilíaca izquierda, mide unos... tiene una medida muy variable en realidad, porque existen pacientes como el caso de este bebé que tiene un colon muy redundante, tiene una longitud bastante variable. Va a comenzar a nivel de la cresta ilíaca, donde habíamos mencionado que termina el colon descendente, con el que se continúa hacia proximal. Va a terminar a nivel de la apertura de la pelvis menor, donde se continúa con el llamado colon ilíaco, aunque son en realidad una misma estructura. Por regla general está cubierto por peritoneo en sus lados y solo en la superficie anterior. La parte pélvica forma un bucle de unos 40 centímetros en promedio, que, como habíamos dicho, puede ser variable en su longitud y normalmente se encuentra dentro de la pelvis, pero debido a su libertad de movimiento es probable que se desplace hacia la cavidad abdominal. Comienza en la apertura superior de la pelvis menor, donde se continúa posteriormente con este segmento que se lo podría llamar colon ilíaco, y pasa transversalmente a través de la parte frontal del sacro hasta el lado derecho de la pelvis. Luego se curva sobre sí mismo y gira hacia la izquierda para llegar a nivel de la línea media hacia la tercera parte del sacro, donde se dobla hacia abajo y termina en el recto. Está completamente rodeado por peritoneo, que forma un mesenterio, que es el mesocolon sigmoideo, que disminuye en longitud desde el centro hacia los extremos del asa, donde desaparece, de modo que el asa se fija en sus uniones con el colon ilíaco y con el recto, pero disfruta de una considerable amplitud de movimientos en su parte central. Detrás del colon sigmoideo se encuentran los vasos ilíacos externos, el piriforme izquierdo y el plexo nervioso sacro izquierdo. Al frente está separado por la vejiga en el hombre y por el útero en la hembra, por unas espirales de intestino delgado. El recto y la ampolla rectal. El recto mide unos 12 centímetros de largo aproximadamente en su comienzo, su calibre es similar al del colon sigmoideo, pero cerca de su terminación se dilata para formar la ampolla rectal. Aquí podemos ver el inicio de un estudio de colon por enema, en el que podemos ver la sonda que se ha colocado para la administración del contraste varitado, que es un contraste positivo que nos permite dibujar la luz de este órgano. Acá tenemos estudios tomográficos realizados las tres imágenes del mismo paciente. Estas líneas nos pueden ubicar mejor en dónde están realizados los cortes.
Aquí tenemos un corte sagital en el que podemos ver la ampolla rectal, el recto y la ampolla rectal. Acá en un corte axial y en un corte coronal. El siguiente órgano del que vamos a hablar, habíamos mencionado que existen glándulas accesorias al tubo digestivo, como son el hígado y el páncreas. Sin embargo, vamos a hablar en este momento del páncreas. El hígado ya fue mencionado por el doctor Valdivieso y vamos ahora a hablar únicamente del páncreas, que es una glándula análoga, similar a las estructuras de las glándulas salivales, aunque es más blanda y menos compacta que estos órganos. Su secreción es el jugo pancreático, que está transportado por el conducto pancreático hacia el duodeno. Es un importante líquido digestivo. Además, el páncreas tiene una función de secreción, una importante secreción interna que se ocupa del metabolismo del azúcar. Es ecográficamente o anatómicamente es de forma alargada e irregularmente prismática. Su extremidad derecha, siendo ancha, se llama la cabeza y está conectada a la porción principal del órgano o cuerpo por una ligera zona más estrecha o circunscrita, que es el cuello, mientras que su extremidad izquierda se estrecha gradualmente para formar la cola. Está situado transversalmente en el retroperitoneo, en las regiones epigástrica y del hipocondrio izquierdo, entre el duodeno y a la derecha y el vaso hacia la izquierda. Se ubica aproximadamente a la altura de L1 y L2. Aquí también tenemos imágenes axiales en un estudio contrastado en el que podemos ver el páncreas en la mayor parte de su longitud, y aquí esta imagen hipodensa que podemos ver es el colédoco. En este corte sagital podemos ver el páncreas a este nivel, al estar colocado transversalmente en el abdomen. Como podemos ver acá, el corte sagital solamente nos permitirá ver una sección del páncreas. En este corte axial se lo puede ver en su mayor longitud. Hemos hecho una reconstrucción con un grosor de corte amplio que nos permite identificarlo mejor en su mayor extensión, una mayor extensión al páncreas. Y acá tenemos un corte coronal que también nos permite ver la cabeza, el proceso uncinado, la cabeza, el cuello y una parte del cuerpo y tal vez un poquito de la cola hacia su lado izquierdo. Acá tenemos otras imágenes que hemos podido ir obteniendo en diferentes cortes. Esto es un mismo paciente en el que podemos ver en un corte más hacia la cabeza, que nos permite identificar mejor la cabeza y el cuello. Aquí la cola, en el cuerpo y una parte de la cola, y acá la cola del páncreas de una mejor forma.